Hoy vamos a seguir hablando acerca de la restitución y el perdón. ¿Sabe? La restitución es una ley del reino de los cielos. ¿En qué consiste esa ley? En devolver o recuperar aquello que fue robado o que se perdió. Yo no sé qué perdió tu familia. Yo no sé qué perdieron tus padres. Yo no sé qué has perdido tú en la vida. Pero Dios legalmente en su reino me da la posibilidad de recuperar lo que se perdió. Sea por una mala administración, por mala cabeza, por malas decisiones, por lo que sea, lo que hayas perdido, eso lo podemos llevar y aplicarle la ley de la restitución, y solo si es voluntad del Señor, eso será ¿qué? Recuperado. Entonces yo quiero lo primero formularle a usted una pregunta. ¿Qué perdiste? ¿Qué te robaron? ¿Qué le robaron a tu familia? Ayer vimos una enseñanza preciosísima sobre David. El rey David había hecho un pacto con Jonatán, hijo del rey Saúl, y Jonatán le había dicho: yo sé que cuando ya no sea mi papá el rey, el siguiente rey serás tú, David. Jonatán no quería ser rey. Así que Jonatán le pide un favor muy especial a David y le dice: cuando tú seas rey, te pido no te olvides de mi familia. Pues bien, la familia del rey Saúl fue muerta. Recuerde que cuando un rey moría se acababa con todo el linaje, se mataba toda su descendencia para que no quedara quien pudiera tomar el trono. Así que el rey Saúl muere Jonatán, y queda un hijo llamado Mefiboset, que cuando lo van sacando para protegerlo, la nodriza, no sé qué ocurre, pero la nodriza deja caer en un niño de 5 años y el niño queda, dice la Biblia así, lisiado de los pies. Ahora, Mefiboset se va a vivir a Lodebar, está en una tierra donde no crece el pasto, una tierra árida, una tierra del olvido. Y estando allá, Dios se acuerda de Mefiboset y le restituye. El rey David manda a preguntar, manda a decir: bueno, yo necesito cumplir una promesa. El rey David era un hombre de palabra, así que necesito que me averigüen quién quedó de la casa de Saúl. Y dicen: sí hay uno, Mefiboset. Lo mandan a traer. Mefiboset viene a la casa del rey. Mefiboset se queda allí en el palacio. El rey le dice: te voy a devolver las tierras que eran de Saúl, te voy a restituir, te voy a dar lo que se te robaron, lo que perdiste, te lo voy a dar. Y Mefiboset se alegra por esto. Ahora, no solo le restituye el bien material, sino su honra. Lo hace sentar en la mesa del rey cada día a comer con él. ¿Cómo se llama este principio? Restitución. Y yo quiero contarte que la restitución es una ley del reino de los cielos, es una ley. Y en esa ley yo te quiero decir que el Señor te va a dar aquello que tú perdiste, aquello que seguramente alguien te robó. El Señor te va a dar eso que tú dices: mi familia lo tuvo, nos perteneció por años, como decía Mefiboset, por años era nuestro, por años estábamos con esa propiedad, por años tuvimos esa empresa, por años tuvimos aquel negocio, por años, pero vino el enemigo y se robó eso. ¿Cómo se llama esa ley? La ley de la restitución. Y hoy quiero hablarte de otro personaje que recibió restitución en la Biblia, y es el hijo pródigo. Para esto quiero que usted me acompañe, por favor, a Lucas capítulo 15, versículo 12. En Lucas capítulo 15, versículo 12 vamos a ver una historia que yo he predicado cualquier cantidad de veces de esta historia, pero siempre hay algo nuevo. Es una historia muy poderosa y de hecho de esta historia sale el nombre de la congregación, Volviendo al Padre. Volviendo al Padre es la historia de un hijo que se va, pero que sigue siendo hijo, que regresa y que es restituido. Por eso Dios nos dio ese nombre, Volviendo al Padre, para los hijos que se fueron, pero que quieren regresar a Dios y que Dios los recibe con amor. Ahora, en esta historia vamos a ver cómo aplica
el principio de la restitución con alguien que no se lo merece. Escúcheme esto. Hay cosas en mi vida que yo no merezco, pero recibo. Hay cosas en mi vida que no me deberían de pasar, pero me pasan. ¿Y por qué me pasan? Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es paciente, porque Dios es clemente. Ahora, no se equivoque, Dios también es fuego consumidor. Dios también, cuando tiene que disciplinar, lo hará. Cuando tiene que corregir, lo hará. Pero la naturaleza de Dios como tal es ser bueno. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Ahora, pregúntate qué perdiste, qué se te robaron, qué le robaron a tu familia. Conozco casos de familias que tenían terrenos gigantes y ahora su generación más joven no tiene dónde vivir, no tiene un lugar propio. Conozco generaciones que su familia tuvieron empresas, fueron empresarios, fueron muy pudientes, pero un mal papá o una mala mamá, una mala administración despilfarró todo, desperdiciaron todo, se lo tiraron en trago, en vida perdida, etcétera, y en casinos, en apuestas, y no le dejaron nada a esa generación. Y yo quiero decirte que Mefiboset no tenía nada. ¿Por qué? Porque Saúl, su abuelo, había muerto, porque Jonathan, su padre, había muerto, y del reino no había quedado absolutamente nada. Pero aún ahí, de no tener nada, Dios le da lo que había perdido. Ese principio se llama restitución. Lucas capítulo 15, vamos a leerlo desde el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Sabe? Lo primero que yo veo aquí es que el hijo menor le pide al papá la parte de la herencia que le corresponde. Yo no sé usted como papá cómo se sentiría que un hijo, sin que usted haya fallecido, venga a pedirle la parte de la herencia. Es una gran ofensa, es decirle, papá, como no te has muerto, yo necesito lo que me vas a dejar. Yo necesito el dinero que me corresponde. Yo necesito la parte que es para mí, la parte de mi herencia. Eso es lo que yo necesito. Así que el papá, que representa a Dios, este papá toma la decisión de decir, ok hijo, yo te pensaba dejar a ti tanta tierra, tanto ganado, tantos siervos, ok, vamos a vender eso y voy a darte ese dinero como parte de tu herencia. Tu herencia te la voy a anticipar. ¿Qué pidió el hijo pródigo? Lo que el papá había ganado para que el hijo pródigo no sufriera. ¿Sabe? El padre deja legado y deja herencia. Cuando usted como papá le deja a sus hijos una herencia, por lo menos en lo material, le estás asegurando un bienestar económico. De hecho, hay padres que le han dejado grandes fortunas a hijos y dejan algunas cláusulas donde ese hijo no podrá cobrar la herencia hasta que cumpla la mayoría de edad, pero recibirá una porción mensual de esa herencia para su mantenimiento. Entonces el papá, al ponerle esas condiciones, ese hijo no va a poder despilfarrar el dinero hasta que tenga cierta edad y ya tenga cierta madurez. Antes de eso, un albacea o una persona le manejará sus bienes económicos. Entonces, el padre que piensa en sus generaciones, le deja ¿qué? Herencia. Como Dios es papá, Dios me dejó herencia. Por eso yo se lo decía ayer, que este libro está dividido en 2, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Un documento legal que deja a alguien para unos herederos. Yo soy parte de esa herencia. Dios a través de Jesús nos dejó ¿qué? Herencia. Ok. Entonces el hijo pródigo le dice al padre, dame la parte que me corresponde. Y el versículo siguiente dice, el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No muchos días después, ¿por qué? Porque todo esto demoró. Pero el versículo 12 dice, el menor le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Qué hizo el papá? Dijo, ok, esto es suyo y esto es suyo. Aquí está la herencia. Les repartió los bienes, no solo al menor, sino también al otro que no le había pedido. El hijo menor junta todo su capital y se va. Y se va. Ahora, este muchacho no tenía ninguna experiencia en los negocios. Escúcheme. ¿Quién es un mal administrador? Un mal administrador es aquel que compra cosas que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a gente que no le importa. Eso es un mal administrador. Hay personas que se les ha entregado fortunas, herencias. ¡Qué maravilloso! Ahí es donde uno dice, ¿por qué yo no tuve un tío rico, una abuela rica, o no sé, un familiar que me dejara algo? Hay gente que han cogido fortunas, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos, que en realidad no es que sea mucho dinero, sino que bien administrado puede generar más recursos. Ahora, ¿qué pasa con el dinero? Le voy a explicar esto. El dinero no es ni bueno ni malo, es neutral, es el uso que yo le dé al dinero. ¿Por qué hay tanto cristiano que vive en pobreza? Si en la Biblia me habla de 4 niveles económicos: escasez, suficiencia, abundancia y sobreabundancia. ¿Por qué causa hay tanto creyente que vive en pobreza? Precisamente porque no están preparados en su corazón para recibir grandes cantidades de dinero. ¿Cómo me doy cuenta si yo no estoy preparado? Te voy a decir, la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Por amor al dinero la gente se prostituye. Por amor al dinero la gente mata a otro sin que le haya hecho nada, pero le pagan y lo matan. Por amor al dinero la gente miente. Por amor al dinero la gente estafa. Por amor al dinero se divide en familias. Entonces, ¿qué ocurre con muchos cristianos a los cuales Dios quiere prosperar y bendecir? Que no están preparados. Hay gente que si llegara hoy una herencia de 100 millones de pesos, así 100 millones de pesos no sea mucho, los despilfarrarían, se los tirarían, acabarían con 100 millones de pesos. Recuerdo una historia, hace muchos años, yo estaba orando a Dios porque quería emprender un negocio con mi esposa. Y entonces yo tuve negocio con ella 15 años. Y entonces yo le oraba a Dios, Señor, dame 500,000 pesos. Esa era mi oración. Dame 500,000 pesos, Señor, para empezar un negocio. Y a mí no me prestaban en ningún banco. Y no tenía realmente a quién tocar y decir, ¿usted puede apoyar este sueño que tengo? Y sabe, justo en esos días aparece alguien que conozco y me viene y me busca porque necesita hablar conmigo y necesita decirme que en un mes acaba de tirarse 40 millones de pesos viviendo perdidamente. Y yo estaba orándole a Dios por 500,000 y llega este otro y me dice, me acabo de tirar 40 millones de pesos de una herencia, de algo que me tocó allí de un negocio familiar. Y queda uno como con un baldado de agua fría. Hay gente que usted le puede dar 1,000,000 y lo multiplican. 2 millones los multiplican. 5 millones los multiplican. Dele 100 millones los multiplican. Pero hay gente que tú les puedes dar 200, 300, 500 millones de pesos y realmente espera un tiempo pequeño y te vas a dar cuenta que no queda nada. Está comprobado en Estados Unidos que la gente que se gana el loto allá, que son cantidades exageradas de dinero, se gana la lotería allá, al cabo de un año, ya no tienen absolutamente ¿qué? Nada. Compraron yates, compraron mansiones, invirtieron mal, luego no tienen cómo sostener las propiedades, como, mire, una persona adinerada, nosotros ni siquiera nos alcanzamos a dimensionar eso. Una persona realmente rica se considera una persona que si hoy dejara de recibir dinero, hoy, y no volviera a recibir dinero de aquí en adelante, el nivel de riqueza se compara o se comprueba más bien
en cuanto esa persona, si hoy dejara de recibir, podría seguir llevando su mismo estilo de vida durante ¿cuántos años? ¿Cuántos años podría llevar el mismo estilo de vida si no recibiera un peso más? Esa es la fórmula para descubrir qué tan rico es alguien. Entonces alguien dice, hoy ya no me entra más plata de tales negocios, no me entra más dinero de esto no me genera más intereses. Hoy se cierra la bolsa, pero yo puedo vivir 5, 10, 15 años con el mismo nivel que tengo hasta ahora, no sacando de mis hijos de ese colegio, no sacando de los de esa universidad, no yéndome para otro sector, conservando la misma propiedad, conservando los mismos carros. Eso es riqueza. Ahora, hay gente que es tan rica en este mundo, le quiero contar, que tienen para ellos ya un nivel de riqueza elevado. Es alguien que puede tener unos lujos exagerados como tener un avión privado. Entonces la gente no solo piensa que es un avión, listo, un avión se compra, pero también es pagarle un sueldo a un piloto y a un copiloto que esté disponible para ti las 24 horas del día. Un piloto en nuestro país puede ganar 30, 35 millones de pesos. Entonces, tener a un piloto, listo, tengo el piloto, también tienes que tener un hangar donde guardar el avión. También el avión consume gasolina de avión. También hay que pagar unos impuestos. Y eso, súmele. Entonces hay gente que coge dinero y comienza a comprar cosas y el dinero se le va como agua en las manos. Este hijo de la historia recibe una fortuna. Pero qué fácil es perder una fortuna. Y es allí donde nosotros, representando a nuestra familia, tenemos que decirle al Señor, Señor, mi familia tuvieron propiedades. Tuvieron propiedades que dejaron ir. Hoy escuchaba el caso de alguien que un familiar de esa persona tuvo una propiedad y la vendió hace años. Y hoy esa propiedad, hoy, al día de hoy, esa propiedad, que no sé en cuánto lo vendió hace muchos años, hoy están pidiendo 800 millones de pesos por esa propiedad. Hoy, al día de hoy. Y no es una propiedad gigante, ni siquiera queda en Cali, queda en un pueblo. Y están pidiendo 800 millones. ¿Cuánto perdieron nuestros padres? ¿Cuánto perdieron nuestros abuelos? En el tiempo de nuestros abuelos, la tierra en Colombia era mucho más fácil de comprar que ahora. Era mucho más sencillo que ahora. De hecho, le quiero contar que en la década de los 80, que lastimosamente entró con fuerza el narcotráfico, y que lastimosamente entró esta plata sucia, maldita por el narcotráfico. ¿Sabes? Se veía mucha opulencia, producto del narcotráfico. Pero esa plata dinamizó, no fue correcto, pero dinamizó la economía. ¿Y sabe qué ocurrió? Mucha gente en esa década logró prosperar, logró avanzar, no con plata del narcotráfico, sino que se activaron muchos negocios. Ahora, ¿yo cómo voy a comparar los 80s o los 90s con esta época de pandemia? Hoy por hoy, conseguir dinero es mucho más complejo. Y es allí donde yo puedo decir, yo estoy como Mefiboset. ¿Cómo estaba Mefiboset? Mordiendo un cable. ¿Cómo estaba Mefiboset? Estaba en Lodebar, tierra donde no crece el pasto, tierra árida, tierra del nunca jamás, del olvido. Un peladero. Pero aún allí Dios se acordó y le trajo una restitución. Ahora, el problema aquí no está en que Dios no pueda hacerlo. Dios es todopoderoso. El problema real está en cómo yo voy a corresponder cuando salga de la situación. Mi pregunta es, ¿seguirás acordándote de Dios? Mi pregunta es, ¿seguirás viviendo piadosamente cuando ya no haya que orar por los servicios, cuando ya no haya que orar por el arriendo, cuando no haya que orar por las necesidades básicas? ¿Seguirás con la misma devoción o simplemente te alejarás? ¿Por qué no prosperan los cristianos? Le voy a dar la respuesta. Por su corazón. Pablo dice, sé vivir cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener, ¿qué? Escasez. Le voy a dar la regla. Esto vale oro, vale plata. La regla para descubrir qué tan preparado está tu corazón con el tema dinero. Es muy fácil. La regla es esta. Si tener dinero o la ausencia del mismo
cambia tu corazón no está preparado para manejar dinero. Si tener mucho dinero hace que tu corazón se llene de orgullo, de vanidad, hace que los sentimientos más bajos florezcan, no estás preparado. Pero si no tener dinero te hace renegar contra Dios, no estás preparado. La regla bíblica para comprobar si yo amo o no amo el dinero es qué tanto me afecta el tenerlo o el no tenerlo. Pero por el contrario, si tú eres el mismo, tengas o no tengas, no cambias con Dios, adoras a Dios en la bendición y en la escasez. Si tú eres el mismo con la gente en la abundancia o en la miseria, te quiero decir que tu corazón es un corazón correcto delante del Señor. Si no te cuesta trabajo desprenderte, si no estás amontonando, hay gente que buscan a Dios y están contentos mientras la cuenta tiene varios ceros. Pero cuando la cuenta comienza a bajar, entonces ahí ya su fe en Dios cae porque en realidad no estaba apoyada en Dios. ¿Estaba apoyada qué? En el dinero. Así que el hijo pródigo toma una decisión absurda: pedirle a su papá la base para su futuro. ¿Sabe? Los muchachos, y eso nos pasó creo que a la gran mayoría de nosotros, los muchachos creen que conocen del mundo y creen que saben mucho de la vida. Yo quiero decirle que los muchachos no saben casi nada. Y darle plata a un muchacho es realmente tirarse el dinero. Un muchacho normalmente no es buen administrador. A mí me sorprende de la congregación. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes y esos jóvenes que asisten a la congregación diezman. Y me sorprende eso. Diezmando, muchachos, muchachitos, diezmando, están enseñándose a tener buenos hábitos económicos. Ahora, ¿en qué fallan los cristianos? En cosas tan básicas como la ofrenda, como el diezmo. Escúcheme, si yo no soy capaz de demostrarle a Dios que puedo diezmar en un monto pequeño, mucho menos podré diezmar en un monto grande. Le voy a poner un ejemplo real. Nosotros tuvimos unos hermanos que llegaron con una mano atrás y otra adelante. Y comenzó Dios a hacer una obra en ellos y a prosperar. Y ese hermano siempre me decía: pastor, yo sueño cuando el diezmo que yo traiga a esta iglesia sean 10 millones de pesos. Y los que han estado con nosotros han visto, jamás hemos sido interesados en el dinero. Dios nos guarde. Nunca nuestro ministerio se ha caracterizado ni por pedir ni por manipular. No, pero es un principio que está en la Biblia. Yo no puedo impedirle a alguien que quiere cumplir algo que está en la palabra que lo haga. Y sabe una cosa, ese hermano siempre decía eso: yo sueño con el día donde pueda diezmar 10 millones de pesos en la iglesia. Y Dios comenzó a prosperarlos y a prosperarlos y a prosperarlos. Y comenzó su empresa a crecer y a tener más empleados, a tener más locales, etc. Cuando ese hermano prosperó, hasta luego. Hasta la vista, baby. Nunca más. Ahora él tenía ya el dinero suficiente para comprarse lanchas. Cuando uno se compra una lancha es porque ya está largo. Cuando tú puedes invertir 200 o 300 millones en una lancha es porque ya tú tienes un capital importante. Entonces, hay gente que le ha dicho a Dios: Señor, cuando yo prospere. Eso no es así. Ahora, lastimosamente todo da un vuelco, ¿no? Porque finalmente el que me bendice es Dios. Y ese es el lío de esto. Hay gente que prefiere vivir con un mínimo, escúcheme, con un salario mínimo que no alcanza para nada. Y en un mínimo no diezman. ¿Y sabe cuánto puede ser el diezmo de un mínimo? ¿80,000 pesos? ¿90,000 tal vez? Pero entonces Dios quiere que no te ganes un mínimo. Dios quiere que te ganes 5 millones de pesos. Pero si yo no soy capaz de diezmar en 80,000 pesos, no seré capaz de dar 500,000 pesos. No soy capaz. Y este tema del dinero, que en algún momento en la iglesia en casa me gustaría tocarlo en profundidad, es bien importante en el reino. Ahora, este muchacho le pide la herencia. ¿Para qué le pide la herencia? Mire lo que dice el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor
se fue lejos a una provincia apartada. ¿Para dónde se fue? Lejos. ¿Qué quería este hijo? Que nadie te moleste la vida. Me voy a ir lejos. Según lo que narra esta historia, él luego termina cuidando cerdos, marranos, puercos. Según esta historia, lo más probable es que él se haya ido a la provincia de Samaria. Recuerde que Palestina estaba dividida en varias provincias. Iturea, Perea, la provincia de Galilea, pero también estaba la provincia ¿de qué? De Samaria. ¿Qué era la provincia de Samaria? Era un lugar donde vivían los samaritanos, que antes habían sido judíos, pero se habían mezclado con otras culturas, y ellos ahora eran una mezcla, un sincretismo de creían en Jehová, pero también creían en Baal. O sea, era una revoltura, y los samaritanos sí tenían cerdos. El resto del pueblo judío en Palestina, para ellos los cerdos eran un animal inmundo y ellos no tenían hatos de cerdos, no apacentaban cerdos. Así que seguramente este muchacho dijo, ¿para dónde me voy? Y pensó en Samaria. Samaria es como usted decir, ¿para dónde me voy? Me voy a Las Vegas, allá en Nevada, en Estados Unidos. Las Vegas queda en medio de un desierto. ¿Qué hay en Las Vegas? Casinos. ¿Qué hay en Las Vegas? Prostitución. En todo lado hay prostitución. Pero Las Vegas es una locura, escúcheme. En un casino la gente pierde fortunas. Y no hay otro lugar del mundo. Se conoce como la ciudad del pecado. Imagínense el rótulo, la ciudad del pecado. Así que este muchacho dice, ¿a dónde me quedo? ¿Cerca de mi papá? No, me voy donde pueda pecar con libertad. Y se va. Y la palabra dice lo siguiente. Y dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, aquí hay un ejercicio muy interesante que vamos a hacer. Cuando uno es consciente que desperdició cosas, uno debe pedir perdón a Dios por eso. ¿Qué desperdiciaste? ¿Qué desperdicié? Hay cosas que Dios te dio, que seguramente alguien te concedió, alguien te heredó, y hay gente que desperdició. O sea, tiró por la borda lo que a otros les había costado. Y comienza este muchacho a desperdiciar los bienes, y dice la palabra, viviendo perdidamente. ¿Qué quería este muchacho? Darle rienda suelta a sus pasiones. Ahora, aclaro este concepto. ¿La plata daña a la gente? No. Entonces hay religiosos, hermanos cristianos religiosos que dicen, no, qué miedo tener plata porque la plata corrompe. No corrompe la plata. Lo que corrompe es el amor al dinero. Es otra cosa diferente. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. ¿Cuál es el rótulo que se le da a Abraham? Amigo de Dios. El padre de la fe. Amigo. Una cosa loca. Amigo de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Abraham no era rico. ¿Sabe cuál es la palabra que se utiliza? Dice que era riquísimo. O sea, ¿Abraham lo corrompió tener? No, porque Abraham amaba a Dios por encima de todas las cosas. Ahora, este muchacho seguramente muchas veces soñó y dijo, uy, qué bueno irme a Las Vegas, estar en los casinos de Las Vegas, andar en una limusina en Las Vegas, embriagarme hasta quedar tirado en el piso y que nadie me diga nada, amanecer con rameras, contratar muchas rameras, hacer orgías. Yo qué sé qué se imaginaba ese muchacho, pero no tenía los recursos. Cuando a una persona le llega una fortuna, le llega una herencia, le llega una restitución, le llega dinero y se pierde, realmente ya estaba perdido. Lo que pasa es que no tenía cómo expresar lo que había en su corazón. Lastimosamente, le voy a enseñar un principio. Lastimosamente a veces Dios tiene que darle a una persona gotas para que pague los servicios, para que pague el arriendo, para que pague la mensualidad atrasada en el colegio del hijo, para que medio se vista. Tiene que darle de a poquitos. Porque el Señor dice, es que si le aumento, yo quisiera aumentarle. Yo quisiera darle más. Pero si le aumento, se pierde. Hay gente que cuando ya no tiene que orar por lo básico, no vuelven a orar. Porque la gran mayoría de las oraciones que hacen los seres humanos a Dios es por necesidades.
Señor, necesito. Señor, ayúdame. Señor, sáname. Señor, paga la deuda en el banco. Señor, ayúdame a vivir mejor. La gran mayoría de las oraciones giran en torno a un interés. Entonces el problema no está en Dios. El problema está en mi propio ¿qué? Corazón. Cuando yo tengo un corazón sano frente al dinero, Abraham no tenía problema. Miren, ¿en qué veo que Abraham no amaba el dinero? Sus pastores reñían con los pastores de Lot, su sobrino. Porque Lot fue como la rémora que se le pega al tiburón y come de gratis. Y Lot había prosperado, no por él, sino por Abraham. Y Abraham le dice, ¿sabes qué, Lot? Vamos a dejar la pelea aquí. Escoge hacia dónde te vas a ir. Escoge tú. Si te vas al norte, yo me voy al sur. Tú te vas al este, yo al oeste. Así no vamos a reñir. Y la Biblia dice que Lot se fija en una gran llanura, en un lugar muy fértil, pero muy podrido, llamado Sodoma y Gomorra. ¿Quién escogió primero? Lot. Abraham se quedó en su peñasco, en su roca, con la bendición del Señor. No tenía problema. Los hombres de la Biblia no tenían problema. La Biblia dice que Isaac excavaba unos pozos que había dejado hace muchos años Abraham. Unos pozos. Y llegaban sus enemigos y decían, estos pozos son de nosotros. Ah, bueno, quédese con el pozo. Y volvía y excavaba otro pozo y venían los enemigos y le decían, ese también es de nosotros. Ah, bueno, quédese con el pozo. ¿Usted sabe qué es sacar agua en un desierto? Ahora, hay aguas amargas y hay aguas vivas. Y sabe, los enemigos de Isaac dijeron, Dios está con este tipo porque no puede alguien excavar y encontrar agua como lo está haciendo él. ¿Sabe qué? Hagamos la paz. Nosotros no queremos problemas con usted. ¿Usted ve a este hombre peleando por dinero? No, él no está peleando por dinero. Otro hombre que no tenía problema con el dinero, David. David, hay una peste que está matando cualquier cantidad de gente y David va a comprar una propiedad a un tipo que se llama Araúna para edificar un altar allí y pedirle perdón a Dios. Y Araúna le dice, no, rey, te lo doy gratis. Y él le dice, no. No le ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste. ¿Cuánto vale? O sea, no veo a un David aprovechándose. No amaban el dinero y tenían dinero el que usted y yo no nos alcanzamos a imaginar. Ahora, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Él vivió perdidamente, pero aquí está la consecuencia. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando todo lo hubo malgastado. Yo le voy a dar un consejo económico para los próximos meses y las próximas temporadas. Ahorre. Ahorre, comience a ahorrar, así sean monedas, comience a ahorrar. Usted no se alcanza a imaginar cómo le da la mano a uno un ahorro, cómo te ayuda. Pero vivimos en una sociedad que la gente se gana 10 pesos y se gasta 15. No ahorran, mantienen sobregirados, mantienen endeudados. Escúcheme, un principio del reino, no tengas deudas. Sal de las deudas, paga las deudas, dile Señor, ayúdame a pagar las deudas, pero después de salir de las deudas, ahorra. Esta pandemia cogió a mucha gente sin liquidez, cogió a mucha gente pensando en que llegaría la siguiente quincena y la siguiente quincena no llegó. Ahorra, es un principio bíblico, ahorrar. La Biblia habla de graneros, Dios hará rebosar mis graneros. Mis lagares, lugar donde se fabricaba el vino. La Biblia habla de guardar, pero hay gente que no guarda. No tienen un peso extra porque no cumplen los propósitos espirituales. Ahora, este muchacho listo, se tira todo, ofendió a su papá, se fue a vivir perdidamente. Pero ocurre algo bien curioso. Dice el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Quién le daba? Nadie. El problema de tener plata es que el que tiene plata no tiene amigos.
tiene intereses. Cuando la plata se acaba, se acaban los amigos de la plata. Entonces hay gente por ahí soñando y diciendo, yo quiero tener plata. Mire, una de las cosas más aburridoras de ser rico es que no hay amigos. Hay intereses. De hecho, los ricos no tienen amistades. Los ricos tienen ¿qué? Intereses. Están contigo por un interés. Porque le sirves, porque le ayudas, porque le convienes. Así se forman las relaciones de dinero. Y él comenzó a pedir y nadie le daba. ¿Dónde estaban? Yo no creo que él se haya tirado la plata solo. ¿Dónde estaban sus amigos de farra, de parranda? ¿Dónde estaban sus amigos de noches de trago? ¿Dónde estaban? Porque hay gente que solo estará contigo cuando tienes. Hay gente que te respetará cuando tú eres don Julano. Pero apenas no haya nada, ni te voltearán a mirar. Por eso el que se apoya en el dinero y pierde todo, mucha gente va y se suicida. Porque sienten que han perdido su vida. Mi apoyo tiene que estar puesto ¿en quién? En Dios. Se perdió, listo. ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová ¿qué? Bendito. La gente se burlaba de Job. La gente antes, cuando Job tenía dinero, la gente iba y le pedía consejo. Job dice, en el libro de Job dice, los muchachos se tapaban el rostro, no eran capaces de verme a los ojos, sentían pena. Los muchachos querían preguntarme cosas, los ancianos se paraban en la puerta de la ciudad a consultarme cosas. Yo era sustento para las viudas, yo era sustento para los huérfanos. Pero cuando se le acabó a Job la fortuna, ni la mujer lo quería ver. Ahora, ¿qué pasa con este muchacho? Y hablando de la restitución. Este muchacho vuelve en sí. Versículo 17, volviendo en sí. Que es una palabra clave. Y saca una conclusión. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Qué había en la casa del padre? Abundancia. ¿Qué había en la tierra donde él estaba? Escasez. ¿Qué hay al lado de Dios? Abundancia. ¿Qué hay en el mundo? Escasez. Cuando tú conoces de Dios y te vas al mundo, te vas obnubilado, te vas seducido por los placeres que muestra el mundo. Porque es que a nosotros el mundo nos maneja. La publicidad no muestra gente feliz, ¿no? Hay una publicidad de una cerveza que dice, el nombre de la cerveza es que une a los amigos. ¿Quién dijo que el trago une a los amigos? ¿Cuántas riñas, cuántos homicidios provoca el licor? El trago no une a nadie. Pero eso nos muestran gente joven y bonita en los comerciales, riendo y compartiendo y bebiendo. Eso es mentira, eso es un espejismo. Eso es como la mariposa en la noche que se acerca a la llama de la vela, atraída por sus colores y se va a quemar. Y hay mucho cristiano, hay gente que estaba en una congregación buscando a Dios y el mundo fue un espejismo. Y salieron al mundo y te quiero decir, en el mundo no habrá abundancia, en el mundo habrá escasez. En el mundo no encontrarás amistades verdaderas, en el mundo no encontrarás amor verdadero. Lo verdadero se encuentra al lado de Dios. Y este muchacho llega a una conclusión y dice, aún los obreros en la casa de mi papá tienen abundancia de comida. Y yo aquí perezco de hambre. O sea, el tipo se estaba muriendo de hambre. Y dice lo siguiente, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no, yo sé que, Padre, yo sé que ya no merezco ser llamado tu hijo. Seguramente el plan de este muchacho era no volver. Seguramente él sabía que había herido tanto a su papá que él dijo, yo no vuelvo allá. Hay muchachos que viven en la casa y se envalentonan y le dicen a los papás, espere que yo me vaya, que yo nunca vuelvo por acá a molestarles. Mal negocio. Mal negocio. Tus papás siempre serán tus papás. Y entonces él toma la decisión de regresar. Me levantaré, iré, una acción, iré hasta donde él, le diré, no soy tu hijo, ya, listo, yo sé que no soy tu hijo, no lo merezco, pero por favor dame trabajo. Ese era el plan. No merezco, no lo merezco.
pero dame trabajo, porque me estoy muriendo de hambre. Algo sabio del tipo que quiero resaltar en esta hora, muy sabio. El tipo ve que todo se está acabando y el tipo no espera a ya no tener fuerzas para devolverse caminando hasta la provincia donde vivía su papá. ¿Sabe? Le quiero contar que en los negocios hay un momento para entrar y hay un momento para salir de los negocios. Hay gente que se aferra a algo, se aferra, y el barco se hunde y se aferran al barco el barco se está hundiendo, el barco está haciendo agua y el barco va para abajo, se está anegando y no lo sueltan, no lo sueltan. Él estaba en ese lugar, estaba en medio de una sociedad perdida, estaba apacentando cerdos, quería comer aguamasa, quería comer las algarrobas de los cerdos, nadie le daba. Entonces el tipo dijo, no hay de otra, vuelvo a donde mi papá, a poner la cara, del lugar de donde me fui, a poner la cara. Y sabe, aquí es donde viene la restitución. Versículo 20. Y levantándose, o sea, no solo lo pensó, sino que lo hizo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Ok, importantísimo esto. ¿Dios te da algo a ti y a mí porque lo merezcamos? No. ¿Dios nos bendice porque somos muy buenos? No. Dios nos bendice porque somos cristianos. Tampoco. Dios nos bendice por un atributo que Él tiene que se llama misericordia. Misericordia es sentir compasión por mis miserias. Eso se llama como misericordia. O sea, no creas que porque Dios te otorga algo es porque tú eres muy bueno, porque tú eres muy santo, porque tú eres muy ungido, porque tú estás entre el círculo íntimo del Señor. No, no. El amor de Dios ni se compra ni se vende. El amor de Dios se da por un atributo que hay en el corazón de Dios que se llama ¿qué? Misericordia. Dice la Biblia que el hijo regresa y el papá lo ve y fue movido. ¿Quién movió a ese papá? Dios, a misericordia. Recuerde que este muchacho seguramente venía con harapos, ropa raída, sucia. Seguramente venían los huesos, seguramente venía peludo, según lo que dice la Escritura venía descalzo. ¿Cómo salió su hijo? ¿Cuál fue la última imagen? Un muchacho bien vestido, con una ropa bien elegante, con joyas, tenía joyas por todo lado, robusto. Recuerde que la robustez en la antigüedad era sinónimo de poder. De hecho, hay países en África que las mujeres no les gustan a los hombres flacas sino gordas. Porque entre más gordita esté, más robusta, mejor estatus tiene social, porque se dice come mejor. Esa fue la imagen de ese hijo que se fue. Pero él de lejos ve venir a un esqueleto forrado de piel. Pero papá que se respete conoce el caminado de sus hijos. Los conoce. Los conoce a distancia, sabe cómo caminan. Los ha visto crecer. Y él ve venir de lejos no un pordiosero cualquiera, no un mendigo cualquiera, sino que él distingue entre ese pelero, entre ese aspecto sucio, no la imagen de ese hijo que se fue, sino uno que regresa. Y su papá sale al encuentro, movido en misericordia, lo abraza sin importar a qué huela y lo besa. ¿Y qué hace ese papá? Le restituye. Ahora escúcheme. Regáleme unos minutos más para dejar la idea hoy concluida. Ese hijo no merecía eso. Ese hijo merecía, humanamente hablando, que le hubiera dicho a los peones, háganme el favor y cierren la puerta y saquen a ese tipo de aquí. Seguramente ese hijo cometió un error de muchos hijos que le han dicho a sus papás, tú ya no eres más mi papá, no te necesito. Pero la misericordia cubre mis miserias. Y el papá no se puso a pensar en esa escena, sino que el papá, como estamos hablando del perdón, era un papá que estaba sano
en su corazón hacia su hijo. Donde el papá tenga rencor, dice, no, es que usted se le olvidó, usted es un atrevido, usted es un sinvergüenza. Como dice mamá colombiana, tras del ladrón bufón, tras de que me pide la herencia y se va a vivir perdidamente y ahorita vuelve por más, ¿qué le pasa? No, era un tipo como sano, porque este papá representa la paternidad de Dios. Ahora, sale a su encuentro, lo abraza y lo besa. Y el hijo venía pensando en decirle al papá 3 cosas. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo comienza a decirle a su papá eso, pero en algún momento de la conversación su papá lo interrumpe. Su papá no quiere escuchar más eso. Y este papá, contrario a la lógica, ahora le restituye. Mire lo que dice el versículo siguiente, versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primera cosa. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Segunda cosa. Y aquí es donde él seguía a continuación decirle, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el papá no lo deja. Mire lo que dice el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos. Ok, entonces el papá dice, momento. No. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No. Te voy a explicar qué es la restitución. Entonces llama a sus siervos y le dice, mire lo que es la restitución. Sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dice versículo 23, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Antes de que el hijo siguiera autocastigándose, el papá que representa a Dios le dice, espérate, vengan, traigan el mejor vestido. 3 cosas que quiero explicarles rápidamente. Vestido, anillo y calzado. Restitución. ¿Qué merecía humanamente este muchacho? Nada. Ya lo de él se lo gastó. Ya lo de él se lo tiró. Él verá. Muchos papás dirían eso, ¿no? Usted verá, usted se lo tiró. Muchos papás le dicen, es que usted no estudió, yo le di la oportunidad, ya no le doy más. Papá, dame otra oportunidad. No, ya te di la oportunidad. Él no era así. Traigan el mejor vestido. Isaías 61:10 dice, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con su manto de justicia. ¿Sabe que cuando él dice, traigan el mejor vestido? Según los estudiosos de la Biblia, habían 2 opciones para el mejor vestido. 1, el mejor vestido se reservaba en una casa de alguien pudiente para un invitado honroso, para un huésped de honor. Cuando llegaba alguien importante, se le tenía un vestido honroso. 2, cuando él dijo, traigan el mejor vestido, seguramente ese mejor vestido pertenecía al papá. O sea, él está diciendo, te voy a dar la mejor ropa, la mía. La mía. Porque la tuya te la llevaste seguramente y la perdiste. Pero no importa. Te voy a dar, ¿qué? La mejor ropa. ¿Sabe? La ropa era un símbolo muy importante dentro de los judíos. Con la ropa usted podía diferenciar a una persona pobre de una rica, como ahora. Un rico se viste de diseñador. Nosotros nos vestimos de almacén, de cadena. La ropa podía incluso decir tu oficio. Los sacerdotes usaban una ropa especial, un lino especial, un pectoral especial. Entonces veían venir a alguien y decía, este es sacerdote, o este es levita, o este es profeta. ¿Cómo se vestía Juan el Bautista? Con piel de camello. La ropa decía tu estado de ánimo. Recuerde que cuando alguien estaba en tristeza, ¿qué hacía? Se ponía algo que se llamaba cilicio, que era como un saco negro. Y entonces la gente decía, este está enlutado. O sea, cuando él le pone la ropa, recuerde que él venía acabado, flaco, ojeroso.
La ropa le cubre su vergüenza. ¿Sabe cuál era la tela más costosa? La tela de púrpura. La púrpura era una tela que se teñía con unos moluscos del Mediterráneo, y el que se ponía púrpura era alguien muy importante, muy eminente. Y el papá dice, traigan el mejor, no traigan un costal, no traigan la ropa de un peón, traigan el mejor vestido. ¿Qué le está haciendo? Le está restituyendo su posición como hijo. Lo segundo, le dice, colóquenle un anillo. Un anillo significa autoridad. Normalmente los reyes tenían anillos con un sello, se derretía la cera, cuando se mandaba una carta, se ponía la impronta del anillo, quedaba el sello en la cera, no se podía partir porque era el sello real. Pero las familias importantes tenían también anillos. Entonces le dice, traiga la mejor ropa, lo restituye. Tráigame el anillo. El anillo es autoridad. Y después le dice, y coloquen calzado en sus pies. ¿Por qué? Porque los únicos que andaban descalzos eran los esclavos. Y él está diciendo, con ponerle un calzado en los pies, le está diciendo, tú no eres esclavo, tú eres mi hijo. Y los hijos usan calzado. Él venía descalzo, sucio. Le ponen ropa, le ponen anillo y le ponen calzado. Mire qué lindo esto del calzado. Juan 8:39 dice, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo venía el muchacho? Esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Él está diciendo, no eres un esclavo, hijo. Eres un hijo. Eres mi hijo. Y lo restituye. Vestido, anillo, calzado. Y finalmente la cuarta cosa que hace es, cojan al becerro más gordo y matémoslo y hagamos un banquete. ¿Sabe? Los banquetes estaban reservados para las ocasiones más especiales. Isaías 25:6 dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Vamos a hacer un banquete. Te voy a restituir. ¿Venías con hambre? Sí, hijo. ¿Hace cuánto no te comes una buena comida? Pues te quiero decir, hijo, que por haber regresado, yo te voy a dar a probar la mejor comida que seguramente en meses o en años no has comido. Termino diciéndole esto hermoso. En ninguna parte de esta historia usted nota a un papá reclamándole, diciéndole, es que usted, ¿sí ve? Como se lo dije, ¿no? ¿Sí ve? Yo tenía la razón. ¿Sí ve? Por necio. ¿Sí ve? No, yo no. Aquí todos asumimos que tanto el hijo como el papá saben qué ocurrió, pero no quieren hablar del tema. ¿Por qué razón? Porque cuando usted y yo perdonamos, lo que hacemos es olvidar la ofensa y la deuda queda ¿qué? Pagada. ¿La deuda quedó qué? Pagada. El papá lo perdonó y el papá le restituyó. ¿Por qué le digo todo esto? Porque usted puede decir, yo voy a orar a Dios, pero es que yo he cometido muchos errores. Pero es que yo he hecho muchas cosas incorrectas. Pero es que yo despilfarré. Pero es que yo viví perdidamente y me tiré la herencia. Pero aún así, hay una gran probabilidad y posibilidad de que Dios te restituya. No por ti, sino porque esa es ¿qué? Su naturaleza. El hijo pródigo volvió por trabajo y no volvió a cañar. Él no volvió a, voy a fingirle. No, mi papá, ¿quién sabe cómo estaría el papá? Sin embargo, aunque no lo merecía, lo recibió. Y yo quiero decirte que si a Dios le place restituirte, lo hará por encima de tus propias miserias. Amado Dios, te doy muchas gracias
en esta hora de la noche. Gracias por ese perdón que otorgó el Padre y esa restitución que le dio a su Hijo. Hoy, Señor, reconozco mis miserias delante de ti. Reconozco que muchas veces desperdicié por vivir perdidamente. Pero hoy vuelvo a tus brazos, Señor. Hoy salgo corriendo a tus brazos, corro a tus brazos. Yo me imagino esa escena de ese hijo lánguido, escuálido, famélico, ese hijo ya sin fuerzas, pero cuando de lejos vio venir corriendo a su papá, él sacó fuerzas y salió corriendo hacia él también a su encuentro. Señor, me imagino ese cuadro contigo. Y hoy, Señor, salimos a tus brazos corriendo a decirte, hemos fallado, pero aquí estamos delante de ti. Y si tú quieres en tu perfecta voluntad restituirnos lo que por necios perdimos o perdieron nuestros antepasados, Señor, te queremos pedir que esa restitución no nos afecte. Esta historia termina bien. Seguramente si este hijo luego hubiese tomado el anillo, el vestido, el calzado, hubiese tomado algunos bienes de su papá y se hubiese vuelto a ir, la historia de la Biblia lo narraría. Él fue pródigo una vez. Él se fue de la casa una vez. Él desperdició todo una vez. Ayúdanos, si nos fuimos de tu presencia, a volver, pero a nunca jamás alejarnos de ti. Gracias, Señor. La restitución es una ley en tu reino que yo no merezco. Mefiboset no lo merecía. Esaú no lo merecía. El hijo pródigo no lo merecía. Pero el que restituye siempre es más generoso de lo que uno puede pensar. Gracias porque tú eres un Padre que restituyes. Y tú sabes qué perdimos. Y tú sabrás qué recuperamos. Te damos gracias. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.